baterías que me han dado a mí estaba mucho de ácido base. ¿Se dan cuenta que repetimos ácido base? Sí. Ya no, todo ese ácido base lo van a poner y le van a poner hepatorenal, hepatopulmonar, nitérico y anémico, porque también en el nitérico y en el anémico engloba muchas cosas. Bueno, veremos. Ahora que llegó Keiki. Querido Señor, que tenemos que hacer y Padre de Dios, nos pueda decir que te ruego que no les falte dinero, por favor, a los jóvenes y a las señoritas que están aquí, Señor, que con su trabajo puedan recuperar la inversión, puedan recuperar todo lo que han gastado, Señor, para el beneficio, para el día de ellos también, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, tengo las noticias. El día de. Buenos días. El día jueves, se dio el examen de salud, internado de salud. El domingo, doctor. Entonces, hay 8 de nuestros compañeros de sexto año que han alcanzado plaza para examen. Doctor, eso está muy bien. Eso es un medio de un 15 a 20% más o menos del salón. Que no está mala, porque es un examen bastante difícil. Y después de ahí, muchos no van a ir al examen. ¿Por qué? Porque es un trabajo de secretaria, como su trabajo muy esclavizante. Dicen, no, quiero algo con más acción, quiero meter la mano en el Ministerio de Salud. Van a dejar sus plazas. Ya, escogen otras. Otro dice, no, yo prefiero algo más sencillo. Más sencillo. Y luego ya una privada. En fin, pero es cuestión de lo que uno tiene. Por eso es que poco a poco tienen que irse formando la perspectiva que quieren hacer más adelante. Doctor, el doctor Yoshua participó, creo, ¿no? El doctor Yoshua, ¿o no? ¿Participó? No lo sé. Porque vi su resultado, tiene 17 puntos tantos. ¡Qué bien! Debe ser que sí, pero él ya hizo internado. O me sé, porque debe ser otro Yoshua. Hay otro Yoshua Rojas que no es el Yoshua Rojas que conocemos. Yo estoy Pero sí, puede ser. Él ya hizo internado, claro. Sí, por eso dije, él ya hizo. Muy raro. Bueno, este es un cuadro del libro de Silverton que nos ayuda a recordar los diferentes espacios o los diferentes áreas donde se produce la reabsorción, la secreción de los diferentes iones que están mencionados en el desarrollo de la clase de hoy, porque vamos a hablar del equilibrio del potasio, del calcio, del fósforo y del magnesio. Entonces hay que destacar que en algunas áreas, como se ve en la tabla de aquí abajo, hay regiones de la nefrona en las que se produce una reabsorción neta y otras en las que se produce una secreción. Aquí no está mencionado, pero el fosfato, por ejemplo, no tiene un mecanismo de reabsorción propio, ¿no? Ni el magnesio, como el sodio, como el cloro, como el potasio, que en bombas de esos 3 elementos juntos funcionan para lograr su reabsorción, como por ejemplo aquí, esta porción ascendente de las ADN. Y con esto también entra agua. Entonces así se produce la reabsorción de estos elementos. Desde aquí, ya desde el túbulo proximal, ya se comienza a hacer esta reabsorción. Toda la glucosa, la urea también para contribuir a la osmolaridad de esta región que va a permitir el filtrado de la reabsorción de agua para recuperar el agua. Urea. Sí, la urea, claro. Después, como ustedes ven, hay regiones en las que también se reabsorbe potasio, cloro, calcio, sodio, para que puedan recuperarse el torrente sanguíneo y de esa forma mantener el equilibrio. Entonces, este dibujo es importante, por favor, hay que recordarlo para que lo dominen, para que sepan en qué regiones se produce la mayor reabsorción de qué elementos y al final, cómo es que está también condicionada la reabsorción, por ejemplo, neta de potasio. Que vamos a ver un poquito que depende directamente de la dieta. Es un dibujo clave, está en el Silverton. Aquí abajo puesto las referencias de los libros. Y aquí está la página o el capítulo para que lo encuentren. Sí, para que no quede al aire los dibujos, porque quedan al aire, esto no los podemos recordar. No sabemos de dónde los hemos sacado. Este dibujo es de Clayton. Ahora, no hay muchos dibujos que hablen sobre la distribución de los electrolitos intra o extracelulares. Y
Y los que hay a veces no tienen referencia. He estado buscando en varios libros, entonces los mencionan solo brevemente. Entonces lo que estamos utilizando, por ejemplo, solo utiliza esta barra. ¿Se acuerdan que hemos revisado esta barra o esta tabla? Pero no menciona cuáles son intracelulares, extracelulares, cuáles son aniones y cuáles son cationes. Obviamente por teoría lo sabemos, ¿no? Catión, 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 ¿no? Anión, catión, anión, catión. Entonces, pero no está dividido ni intracelular ni extracelular. Entonces, aquí por ejemplo hay una tabla, esta que es de la fisiología de Guyton. Es muy interesante porque mira, extracelular e intracelular. Entonces vemos cómo se distribuye tanto en el extracelular como en el intracelular. El sodio, ¿verdad? Que tiene distribución tanto intra y extra. Y el potasio, obviamente, que es un catión, pero tiene más distribución en el intracelular, aunque también hay un poco que está en el extracelular. ¿Cuánto es en el extracelular? 3.5 a 5. Correcto. 3.5 a 5. Esos datos tenemos que aprenderlos de memoria. ¿Dónde están esos datos? Están acá. ¿Ya? Obviamente esto se refiere al extracelular. Ahora, aquí hay otros datos que están más interesantes. Entonces, como ven también el cloro está en el extracelular, el bicarbonato, ¿no? Las proteínas, y aquí también divide entre cationes y aniones, ¿no? De tal manera que lo podemos apreciar. Estos aniones funcionan como buffer, ¿verdad? Como tampón, como, ¿cuál es otra palabra? Buffer, tampón y amortiguador. Para el control del pH, ¿verdad? Y aquí hay otra tabla. Esta es una tabla de un libro de fisiología de Martini. Hemos usado este libro para embarazo, para ver la primera parte de fundación, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, esta tabla es de ese libro, que también está distribuido de una manera muy interesante. Cationes, aniones, ¿no? Plasma intersticial intracelular. Plasma intersticial intracelular. Como ven, otra vez la diferencia, ¿no? Sodio dominando en el plasma y en el extracelular, en el líquido extracelular y global, y el potasio dominando en el intracelular. Entonces, habría que añadirle aquí los valores, ¿no? Que están más o menos hasta aquí, 145, ¿no? 135, 145. Entonces, más o menos una referencia haciendo. Este es un poquito más, ¿no? 140, 150 en el intracelular, ¿no? Para tenerlo en cuenta, tablas se resumen rápidamente lo que queremos decir en el desarrollo de la clase, ¿ya? Entonces, comenzamos con el potasio. ¿Qué tenemos que decir del potasio? En primer lugar, vamos a hablar sobre las causas y las manifestaciones del hipocalcemia. La mayoría de estos, potasio, magnesio, calcio y fósforo, va a depender de su consumo o de su dieta, porque el mismo organismo no puede producir estos elementos. Entonces, su deficiencia o su exceso está siempre condicionado por la dieta, como vamos a ver en adelante, ¿ya? ¿Qué más en común de estos cuatro elementos? Sodio, potasio, calcio, magnesio y fósforo. Así como su ingreso depende de la dieta, si hay buena dieta, si hay mala dieta, entonces habrá un exceso o habrá un déficit. De la misma forma, su pérdida está mayormente condicionada por las pérdidas renales y las pérdidas gastrointestinales, ¿ya? Es así que a veces condicionado por la diarrea, condicionado por trastornos renales, insuficiencia renal, falla el filtro que hace el riñón, fallan, por ejemplo, los mecanismos para la reabsorción de estos electrolitos. Hay una competición, por ejemplo, con fármacos, ¿no? Una interrupción, una inhibición de fármacos, lo que va a producir su pérdida. Entonces, tanto gastrointestinal y renal se consideran las pérdidas, o a veces también el aumento de su retención o su reabsorción, ¿no? El litio, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, aumenta condiciona un aumento de la paratormona, lo que va a hacer que haya un aumento del calcio. Entonces, esto puede ser también importante cuando hablemos de un déficit o de un exceso de los diferentes electrolitos, ¿no? Y otra cosa en común es el desplazamiento transcompartimental. ¿A qué se refiere el desplazamiento transcompartimental?
a la interacción o al cambio o a la modificación del contenido entre el filo extracelular y el filo intracelular. Porque, por ejemplo, cuando se administra insulina para tratar la cetoacidosis diabética, también se produce, así como ingresa la glucosa, le sigue el potasio o el calio. Entonces, hay un desplazamiento transcompartimental del extracelular al intracelular que, acompañando a la glucosa motivada por la insulina, pierdes potasio y en ese caso hay hipocalcemia. ¿Está bien? Entonces, esos tres elementos se van a repetir constantemente en lo que vamos a estar viendo. Dependencia del consumo de la dieta para ingresar o para no ingresar, para un déficit o para un exceso, las pérdidas renales o gastrointestinales, ¿verdad?, como excreción, como desechos, ¿ya?, que también ocasionan déficit o aumento, y finalmente el desplazamiento transcompartimental. ¿Por concentraciones, doctor? Sí, por concentración. A veces aumentando la osmolaridad de un lado genera pues que haya un momento de la osmolaridad, genera que haya un traspaso para compensar ambos espacios intra o extracelular. Bien, entonces, a ver, comencemos aquí. Obviamente hipocalcemia, consumo de una baja en potasio. ¿Qué alimentos tienen potasio? Prácticamente todo. No hay alimento que no tenga potasio, pero finalmente hay algunos que dominan más. Por ejemplo, verduras verdes, menestras, plátano, naranja, frutos secos, carne, lácteos, o sea, principalmente. Entonces, si una persona no tiene una buena provisión de estos alimentos, va a tener déficit. Los ancianos, las personas con traumas en el maxilar o alteraciones en la vía digestiva, problemas de absorción de nutrientes, todos ellos van a tener un déficit o una hipocalcemia, como está mencionado acá. O también administración de soluciones parenterales sin potasio, ¿no?, en la recuperación de la deshidratación. Por ejemplo, podrían generar un déficit de potasio. Pérdidas renales excesivas. ¿Por qué? Tratamiento con diuréticos, excepto diuréticos ahorradores de potasio, obvio, porque estos ahorradores de potasio van a hacer todo lo contrario, ¿verdad? El tratamiento con diuréticos de asa, por ejemplo, fuerza la salida de electrolitos, sodio, potasio, de tal forma que hay una pérdida y una hipocalcemia. Estamos haciéndolo rápido, leyendo rápido. Es fase diurética de la insuficiencia renal. Entonces, como el riñón o el glomérulo ya ha sido alterada en sus membranas de filtración, ¿no?, su capa basal, los podocitos, todos están alterados. Entonces ya no hay un control y la infiltración de los electrolitos, entonces comienza a pasar el azúcar, comienza a pasar las proteínas, y hay una pérdida de electrolitos subtotales. Concentración alta de mineralocorticoides, hiperaldosteronismo primario y tratamiento con corticoides. ¿Cuál es la situación aquí? Hay un aumento de la aldosterona retiene sodio y en ese intercambio de retener sodio hay pérdida de potasio. Consecuencia final, hipocalcemia. Tratamiento con corticoides, es lo mismo. ¿Qué van a producir los corticoides? También una pérdida neta de calcio, porque van a estimular también la absorción de sodio. Pérdida gastrointestinal, bueno, eso sí es fácil de comprender porque no solo se pierde sodio, se pierde cloro, se pierde potasio en los vómitos, en la diarrea. Incluso para solucionar un problema de hipercalemia o hiperpotasemia, también se utilizan elementos que producen diarrea y de esa forma se pierde rápido el potasio. Aspiración gastrointestinal, obviamente en las limpiezas, en los lavados, ¿verdad? Y una fístula gastrointestinal de drenaje. ¿Qué es una fístula gastrointestinal de drenaje? Luego de cirugías, luego de operaciones, a veces no se cierra completamente la herida, no se cierra completamente la zona quirúrgica y se deja un dren, se deja un tubo, un dren plano o
o si no un dren tubular. Ese dren hace pérdidas constantes de líquido en el que se van también electrolitos, ¿no? Y en este caso puede contribuir a la hipopotasemia. Finalmente, esta administración de agonistas beta-adrenérgicos, como el albuterol, ¿cuál es otro aparte del albuterol? Agonista beta-adrenérgico. Todo con algo. Albuterol, ¿qué más? Salmeterol y el otro. Paracetamol. Agonista beta-adrenérgico. Ya. Utilizado para la vía respiratoria, ¿verdad? Para EPOC, asma, etc. Administración de insulina para tratar la cetocidosis diabética. En este caso, quieres hacer que la glucosa pase rápidamente a las células y al utilizar insulina ingresa también el potasio y disminuye la nivel de glucosa. Alcalosis metabólico respiratorio. ¿De qué manera la alcalosis? Porque como hay alcalosis necesitamos más hidrogeniones y entonces se produce un intercambio de hidrógeno por potasio. Sale el hidrógeno, entra el potasio a la célula, entonces de esa manera ese intercambio disminuye la presencia de potasio en el plasma. ¿Cuáles son las manifestaciones? Este es un valor clave que hay que aprender. Todas las tablas que vamos a ver tienen los valores de laboratorio que tenemos que aprender de memoria, ¿ya? Esta es una clave, por favor. Estos valores son claves, ya los vamos a evaluar. El problema de cuando les digo las claves es que algunos lo estudian una noche antes, por eso no nos gusta decir las claves. Pero dadas las circunstancias, vamos a mencionar las claves aquí. Esto es un valor clave. Incapacidad para concentrar la orina. ¿Por qué? Porque cuando no se puede concentrar la orina, hay una alteración de la aldosterona. No se puede lograr que haya una entrada fija o una reabsorción neta de agua, lo que está provocando una poliuria, una orina con osmolaridad y densidad relativamente bajas, una polidipsia. Entonces, este aumento de la diuresis obviamente condiciona también pérdida de electrolitos y genera pues la pérdida de potasio también. En manifestaciones gastrointestinales, obviamente todas están relacionadas a estreñimiento, extensión abdominal, ilio paralítico. ¿Por qué ilio paralítico? Ahorita lo vamos a ver. Regresamos ahora sí a una más atrás. Porque el potasio está relacionado con el potencial de membrana. Entonces, cualquier alteración del potasio va a afectar al potencial de membrana también en el músculo de los intestinos. Por lo tanto, va a generar, en este caso, la hipopotasemia, un potencial de membrana de reposo más bajo, que va a necesitar estímulos más fuertes para lograr su activación o su despolarización. Esto requiere impulsos más grandes, o mejor dicho, estímulos más grandes. Entonces con eso retrasa el movimiento, retrasa la contracción, retrasa la despolarización. En este caso, cuando hay hipercalemia, como vamos a ver en un momento, el potencial de membrana o el umbral está más cerca del umbral, ¿verdad? El potencial de membrana está más cerca del umbral. Podríamos pensar que esto produce también una despolarización más rápida. Pero ambos, tanto la hipercalemia como la hipocalemia como la hipercalemia, van a producir parálisis, van a producir obstrucción, van a producir disminución de la despolarización. Porque esta entendemos, porque necesitamos un impulso o un estímulo más fuerte. Y esta, como no hay momento para relajarse, como cualquier mínimo estímulo produce la despolarización, entonces esta célula está constantemente despolarizada.
Y como está constantemente despolarizada, no puede haber una repolarización adecuada. Porque cuando hay una repolarización adecuada, no puede existir otra vez el potencial de membrana normal para que se genere otra despolarización y con eso otra contracción. Entonces, al final de todo, tanto la hipocalcemia como la hipercalcemia ocasionan este idrio, esta parálisis, ¿no? Este adormecimiento, alteraciones en el tránsito intestinal, como se menciona. Esto vamos a verlo un ratito en lo que corresponde a hipercalcemia. A ver, avanzamos. Manifestaciones cardiovasculares o hipotensión ortostática, postural, aumento de la sensibilidad de la toxicidad por digitálico. Entonces imagínense, si ya tenemos una prolongación en el periodo de repolarización, en la despolarización, entonces el digital va a exacerbar todos estos efectos, ¿verdad? Va a hacer que el tiempo de contracción sea mucho más lento aún. Va a generar que haya más demora en la repolarización. Entonces, con eso, pues se puede exagerar la toxicidad por digital. Cambios en la electrocardiografía, como vamos a ver, o ritmos cardíacos, porque tanto se prolonga ese periodo de repolarización que cualquier estímulo nace de alguna parte del corazón y entonces genera esas arritmias. En el sistema nervioso, confusión, depresión, etc. Y desequilibrios ácido básico. En este caso, alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque está entrando, en este caso, para compensar el potasio, podríamos pensar que hay un intercambio de hidrógeno por potasio. Entonces el hidrógeno está entrando en la célula, estamos perdiendo hidrógeno y obviamente se está haciendo un pH más alto, es decir, está yendo hacia el alcalino. Entonces eso es lo que se puede encontrar en las manifestaciones clínicas de una hipopotasemia. La hiperpotasemia o hipercalemia. Entonces, otra vez, ¿se acuerdan? Era dieta deficiente, excesivo y excesivo. Todo lo contrario. Tratamientos con suplementos orales de potasio, obvio. Para la hipertensión, por ejemplo, en vez de comer cloruro de sodio, se recomienda cloruro de potasio, porque es una alternativa a la necesidad de sal. Y ese cloruro de potasio, como reemplazo, podría generar pues, también esta hiperpotasemia. Infusión excesivo rápida de líquidos parenterales que contienen potasio. Hace un momento no le pasaban potasio y ahora le están pasando excesivamente. ¿Verdad? Liberación desde el compartimiento intracelular. Recuérdense que este era el catión más importante en el intracelular. Entonces, si estamos hablando de traumatismos, si estamos hablando de quemaduras, si estamos hablando de lesiones por aplastamiento, ¿qué se está destruyendo? Se están destruyendo células, se están destruyendo fibras musculares, que son ampliamente distribuidas en todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, como hay traumatismos, quemaduras, lesiones o ejercicio extremo, que también condiciona la ruptura de fibras musculares, obviamente este potasio que está dentro de la célula sale para afuera con el consiguiente aumento del potasio en el líquido extracelular, ¿verdad? Eliminación insuficiente por los riñones, insuficiencia renal, porque no se elimina suficientemente, insuficiencia suprarrenal, enfermedad ISO. En este caso no hay aldosterona, como no hay aldosterona, no puede producirse ese intercambio de sodio por potasio. Como no se produce ese intercambio de sodio por potasio, queda el potasio amontonado en el extracelular y hay una hiperpotasemia, ¿verdad? Terapia con diuréticos ahorradores de potasio. ¿Cuáles son diuréticos ahorradores de potasio? Espironolactona. ¿Cuál otro? Hidrocloro, decía. No. Furosemida. No. Triamtereno. ¿Cuál? Y amilorida, ¿verdad? Ya Amilorida, triamtereno y espironolactona. Terapia con inhibidores de ECA y ARA. ¿De qué manera los inhibidores de ECA y ARA hacen que haya hiperpotasemia? Claro, hiperpotasemia. A ver, esto sí lo hemos visto. Inhibe receptor de aldosterona. Correcto. Si no hay angiotensina 2, no hay aldosterona. Si no hay aldosterona, ya no no hay esta misma condición, ¿verdad? Ya no hay liberación de potasio.
Entonces, si no hay aldosterona, no entra sodio, no sale potasio. Entonces, ahí se inhibe esa acción de la aldosterona, con lo que el resultado en consecuencia nos queda pues una hipercalemia. ¿Está bien? Si nos acordamos de estas líneas, de estos gráficos, vamos a poder razonar la solución al problema. ¿Ya? Vamos a apreciar. Manifestaciones, obviamente tiene que estar arriba, ¿verdad? Elevado arriba de 5. Manifestaciones digestivas, náuseas, vómitos, calambres. Dense cuenta que son los mismos problemas que existían en una hipo. Parestesias, debilidad, calambres musculares, etc. ¿Por qué? Porque hemos dicho que ambas, tanto la hipopotasemia como la hiperpotasemia, como resultado final provocaban esa debilidad, parálisis, porque alteraban la despolarización muscular, musculolisio, musculosidad, etc. Cambios en la electrocardiografía y riesgo de paro cardíaco con un exceso exagerado. Entonces, ¿cuál es más peligroso? ¿La hiperpotasemia o la hipopotasemia? Hiperpotasemia. La hiperpotasemia es más peligrosa. ¿Por qué? Porque antes de que haya una alteración cardíaca por la hipercalemia, hiperpotasemia, en la hipopotasemia hay alteraciones en los músculos, o sea, hay debilidad muscular generalizada, hay parestesias, hay cansancio o debilidad generalizada. Entonces eso ya te lleva al hospital, y en el hospital ya pues te detectan que estás con una concentración baja de potasio y te pueden tratar. Pero en cambio la hipercalcemia no funciona de esa manera. La hipercalcemia rápidamente afecta al desempeño del corazón, ¿verdad? Generando esta ampliación del QRS, un aumento del crecimiento de la onda T, ¿verdad? Este es un almacén de potasio. Cuando hay poco potasio está poquito, cuando hay mucho potasio está elevado, ¿verdad? Y de esa forma puede generar arritmias o hasta un paro cardíaco. Porque, ¿qué sucede? Miren, estamos en hipercalcemia. El potencial de membrana está más cerca del umbral. Como está más cerca del umbral, cualquier estímulo pequeño genera una despolarización. Entonces, si estamos en el corazón, va a comenzar a haber extrasístoles, ¿verdad? Cualquier estímulo pequeño que surja de cualquier parte del corazón va a provocar una despolarización, una contracción sin posibilidad de descanso, y si no hay posibilidad de descanso se altera la función de bomba, se altera la irrigación a las coronarias y entonces ocurre un paro cardíaco, que es mucho más peligroso. Antes de que nos suceda un paro cardíaco por hipopotasemia, ya estamos débiles, ¿no? Con algunos problemas que pueden ser solucionados, y ahí se puede descubrir la hipopotasemia para ser tratada. Leemos algo rapidito. Alrededor del 99% el potasio es el principal catión del hígado. Provee el mantenimiento de la osmolaridad intracelular, desempeña una función determinada en la conducción de impulsos nerviosos. Se ingiere en la dieta, se elimina a través del riñón por dos mecanismos principales. Uno, mecanismo renal o de eliminación, ¿verdad? Y sistemas amortiguadores transcelulares que eliminan el suero del suero o que lo liberan según sea necesario. Trastornos que modifican la función de cualquiera de estos mecanismos producen una gran alteración en los niveles de potasio. ¿Cuáles son esos mecanismos? Por ejemplo, para compensar el pH, ¿verdad? Cuando se trata la insulina, o cuando tiene función la aldosterona para ingresar sodio, sacar potasio, y incrementado de esta forma, entonces esos mecanismos se alteran y obviamente va a haber una alteración en el potasio. Bien, el calcio. ¿Qué diremos del calcio? El 99% del calcio está en los huesos. Tenemos aproximadamente 1 kilo de calcio en todos nuestros huesos y en todo nuestro cuerpo y en toda nuestra sangre. De ese kilo, de esos 1000 gramos, 99% están en el hueso. Entonces, prácticamente no queda nada para el líquido extracelular y para el líquido extracelular. En el líquido intracelular hay una mínima cantidad de calcio, menos del 1%. Y en el líquido extracelular, mucho menor aún. ¿Cuáles son los niveles de calcio en el intracelular?
Apenas 8 a 10. Vamos a 10. Con 10 ya, miligramos de silica. Entonces es una mínima cantidad con respecto al 1000 gramos o 1 kilo de calcio que hay dentro del organismo. Y aún esto está muy disminuido. ¿Por qué? Porque hay un calcio iónico libre, que es el que va a funcionar como el electrolito para hacer las reacciones. Otro que está unido a proteínas, ¿verdad? Y otro que está en complejo. Entonces, este sodio que tenemos aquí prácticamente es, si tenemos 10 miligramos, serían 5 miligramos, ¿verdad? Que está libre y que ejerce todas las funciones o las acciones del sodio, del calcio en el organismo. ¿Qué pasa cuando hay una hipocalcemia? Capacidad deteriorada para movilizar el calcio desde el hueso. Entonces, en este caso, provocada por un hipoparatiroidismo, después de una cirugía, por ejemplo, ¿verdad? Hipoparatiroidismo, por una genesia de paratiroides. Resistencia a la acción de la paratormona o hipomagnesemia. El magnesio condiciona bastante el trabajo de la hormona de la paratiroides. Entonces, todos estos elementos pueden condicionar que no haya una movilidad adecuada del calcio. Ya dijimos hace un momento lo que tiene que ver con la dieta, ¿verdad? Dieta renal y las alteraciones del líquido del intracelular al extracelular. Aquí se repite: dieta, mala absorción, deficiencias de vitamina D. Es muy rara la deficiencia de la vitamina D, pero Una persona que tendrá Ese ya es crónico. todavía se puede ver en pacientes ancianos, en hospitalizados por mucho tiempo. Incapacidad para activar la vitamina por una hepatopatía, enfermedad renal crónica. ¿Qué sucedía con esto? Teníamos vitamina D que se puede adquirir desde la dieta o que está en la piel, ¿verdad? Esa vitamina D inactivada que está en la piel se activaba a través de los rayos ultravioletas. Después pasaba al hígado. En el hígado sufría su primera hidroxilación, ¿verdad? O la segunda ya. Y después del hígado pasaba al riñón, ¿verdad? Y en el riñón recién se volvía en una vitamina D activa, ¿verdad? De esta forma, cualquier alteración, tanto en el hígado o en el riñón, podría impedir su activación. Y si impide su activación, entonces estaríamos hablando de una hipocalcemia. Medicamentos que dañan la activación de la vitamina D, en este caso la fenitoína. ¿En qué se utiliza la fenitoína? Es muy utilizada. ¿Ya lo llevaron al fármaco? Sí. Fenitoína. Similar a la carbamazepina. Anticonvulsivante. Eso iba a decir. Para el síndrome convulsivo. Entonces, eso también interfiere con la activación de la vitamina D porque actúa justamente en el hígado, ¿verdad? Se metaboliza en el hígado y ese metabolismo en el hígado de la fenitoína pues altera la activación de la vitamina D. Después vamos a las pérdidas renales anómalas. Nuevamente, insuficiencia renal o hiperfosfatemia. En este caso, ven ustedes que la insuficiencia renal ya se menciona tanto para el potasio como para el calcio. ¿Por qué? La insuficiencia renal altera los mecanismos de absorción que vimos al inicio. Esa tabla que les dije se aprenden de memoria. Si hay alteración en cualquiera de estas áreas, entonces no se produce una reabsorción adecuada. O por motivo de medicamentos, de fármacos, un exceso de su reabsorción, y eso va a condicionar por los cambios de movimiento. ¿Qué más? Esta tabla está desmenuzada, desglosada en los textos, entonces nos estamos ahorrando diapositivas, ¿verdad? Aumento de ácido mayor en
enlace o quelación de proteínas. ¿Qué pasa cuando aumenta el pH? Cuando aumenta el pH, eso quiere decir que hay más hidrógeno, menos hidrógeno. Menos. ¿Y el pH? Menos hidrógeno. A menos. Menos pH. A menos pH, sí. Menos pH. Entonces estamos en una alcalosis, ¿verdad? Esa alcalosis condiciona cambios en la albumina que hacen que se una al calcio. Y como se une al calcio, entonces hay menos calcio libre. Acuérdense de este dibujo anterior. Ya no hay calcio libre porque está unido a proteína. Entonces, como está unido a proteínas, va a producirse una hipocalcemia. Los ácidos grasos, de la misma forma, se van a unir al calcio y van a disminuir su disponibilidad en el plasma. O la transfusión rápida de agentes con citrato. ¿Qué es el citrato? Un anticoagulante, ¿se acuerdan? Cuando hay transfusiones sanguíneas, esas bolsas de sangre que están guardadas en esos refrigeradores tienen citrato. Porque obviamente si tú pones sangre en una bolsa se puede coagular y no te va a servir como terapia, como terapia, ¿no? Para transfusión de sangre. Entonces le ponen anticoagulante, pero cuando esta sangre, que es de un donante, va a ir a un paciente receptor, tiene citrato, ese citrato se une otra vez al calcio, deja el calcio su estado libre y disminuye obviamente con hipocalcemia. Mayor secuestro. En la pancreatitis aguda hay una destrucción de tejido alrededor del lugar de la inflamación, generando una liberación de ácidos grasos libres que se unen al calcio y por eso disminuye su nivel en el plasma. Entonces, de esta forma se genera la hipocalcemia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Porque el calcio está relacionado también con la contractilidad muscular, ¿verdad? Entonces va a haber parestesias, va a haber hormigueros, va a haber calambres, espasmos, reflejos hiperactivos, espasmo carpopedal, tetania, espasmo laríngeo, signos de Chebostek y de Trousseau. ¿Cómo es el signo de Chebostek? ¿Ya lo vieron en neuro? Sí. ¿Cómo es? Ya. ¿Cuándo vamos a evaluar Chebostek? No hay mucho calcio. Si no hay mucho calcio, entonces está alterado. ¿Qué cosa? La transmisión nerviosa, ¿verdad? El signo de Chebostek es dar golpecitos en la altura del pómulo, más o menos por donde es el trayecto del facial. Entonces, cuando das golpecitos cerca del pómulo, comienza a haber movimientos en los labios, ¿no? En los labios o en la mejilla, porque estás estimulando el nervio para que reaccione de esa forma. Entonces, normalmente no debería haber nada, pero cuando hay una persona que está con hipocalcemia, entonces puede ser positivo al signo de Chebostek. Y el de Trousseau, utilizas el tensiómetro y con la banda vas a hacer presión como si estuvieras tomando la presión arterial del paciente. Entonces estás condicionando una presión que nuevamente va a poner, así como estamos dando golpecitos en el Chebostek, va a producir también en el trayecto nervioso del brazo un estímulo. Entonces, ¿qué comienza a pasar con las manos del paciente? Comienza a moverse, ¿no? Comienza a tener algunos espasmos o comienza a mover los dedos de manera involuntaria. Entonces, esos signos nos permiten identificar una hipocalcemia. Manifestaciones cardiovasculares: hipotensión, obviamente, no hay calcio disponible para la contracción del músculo liso, hipotensión. Signos de insuficiencia cardíaca, obviamente, ¿verdad? No hay el calcio suficiente para las fases de la despolarización del ciclo cardíaco. Insensibilidad a fármacos que actúan mediante mecanismos mediados por calcio. Prolongación del intervalo QT que predispone a arritmias ventriculares. Y manifestaciones esqueléticas a largo plazo, ¿no? Deficiencia crónica, osteomalacia, dolor óseo, deformidades y fracturas, ¿no? Entonces, a muy largo plazo.
Por el contrario, las manifestaciones de la hipercalcemia, otra vez, acuérdense, absorción, excreción, absorción, excreción. Los tres, los cuatro, fósforo, magnesio, potasio y calcio, están condicionados por su exceso de la comida, vitamina D, exceso de calcio en la dieta, síndrome de leche alcalinos. Este es un síndrome que se daba antes de la existencia de los inhibidores de las bombas de protones. ¿Cuáles son los inhibidores de las bombas de protones? Correcto, ¿verdad? Omeprazol, anastrozol, pantoprazol, etc. Antes de eso, el tratamiento para la acidez estomacal y para las úlceras utilizaba álcalis para disminuir la acidez. ¿Alcali? Sí, alcalinos o álcalis. Y se tomaba leche. Bueno, en su dieta normal de los pacientes. Entonces, perdón. Estaba leyendo que hay un artículo de la semana que dice que la mazamorra de todo tiene alta tasa de bajar la acidez. Ah, sí, es cierto. Lo comentó el doctor Williams. No, perdón, lo comentó el doctor Cristian Castro la semana pasada. Solo que estaban conversando entre los dos y decían que era una cosa muy interesante en cuanto a tocos. Pero ¿han comido tocos alguna vez, amigos? ¿No? ¿Cuál? Hay un tocos dice que no tiene tanto aroma, ¿no? Porque el aroma es lo que a veces le causa incomodidad a las personas. Entonces, mi padre sí es un asiduo consumidor de tocos, porque tiene algún problema que no quiere tratar de otra manera, sino en su versión. Entonces, eso se presentaba en estos pacientes, por ejemplo. Hay muchos datos de medicina tradicional que son muy útiles, la verdad. Van a llevar ustedes en el quinto o sexto año un curso optativo, un curso opcional, un curso electivo, que tiene que ver con medicina natural. Entonces, no va a ser una mala idea si es que lo toman. Vamos a ver si es que hay más datos ahí. Entonces, este síndrome de leche alcalinos, un aumento en el consumo de alimento lácteo que producía aumento de calcio en la dieta. Y estos consumos de alcalinos provocaban que haya una hipercalcemia. ¿Por qué? Porque Aumentaba la ingesta. sí, aumentaba la ingesta, en este caso porque pensaban que la leche también les iba a ayudar a solucionar su problema de acidez. Y entonces ingerían abundante leche que obviamente aumentaba el consumo. ¿Y se comprobó que eso tuvo efecto positivo? Sí, claro, porque sabes, de manera temporal tiene efecto porque disminuye la acidez en el estómago, pero tiene un efecto rebote. Si es que no lo sabes administrar de manera adecuada, entonces ante la presencia de un alimento como la leche, que también tiene grasa, esto va a iniciar más secreción de ácido. Entonces, a veces causa solo un alivio temporal, y si no hay un control adecuado puede empeorar pues, el tratamiento. Entonces su efecto era temporal. Aumento de la resorción ósea, obviamente mayor concentración de la paratormona, neoplasias malignas que estén en relación con esta glándula e inmovilización prolongada que puede producir también. ¿Qué pasaba con la inmovilización? Cuando no hay movilización, no hay estrés en el hueso, y como no hay estrés en el hueso, comenzaban a trabajar los osteoclastos, ¿verdad? Y de esa forma, cuando trabajaban los osteoclastos, ¿qué pasaba? Hipercalcemia. Hipercalcemia. En pacientes que están hospitalizados por mucho tiempo por fracturas. Y la eliminación reducida. ¿Por qué? Diuréticos tiacídicos. Aquí se está la terapia. Los diuréticos tiacídicos producen una retención o una disminución de la excreción de calcio. En cambio, la terapia con litio estimula la paratormona. Como estimula la paratormona, pues esta a su vez va a generar el aumento del calcio en el plasma. ¿Está bien?
para mencionar. Capacidad deteriorada para concentrar orina y exposición de los riñones a una mayor concentración de carga. Se cerró la puerta para ayuda. Hay poliuria, hay polidipsia, hay dolor en los flancos, signos de insuficiencia renal aguda crónica, signos de cálculos renales. ¿Por qué? Porque hay mucho calcio que va a producir en asociación con el fosfato o con el fósforo, cálculo renal. Anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, relacionado a la motilidad intestinal, relacionado a la contracción del músculo liso por el exceso de calcio. Manifestaciones neuromusculares de debilidad muscular y atrofia, ataxia e hipotonía muscular, o a largo plazo, osteopenia, osteoporosis. Claro, porque el calcio está disponible y se está produciendo un trabajo más abundante de los osteoclastos, ¿verdad? Sí. Letargia, cambios en la personalidad, conducta, su cuerpo, manifestaciones cardiovasculares como hipertensión, acortamiento del intervalo y bloqueo auriculoventricular de la electrocardiografía. Esto está relacionado con la disponibilidad del calcio para la fase de la despolarización en el ciclo cardíaco, ¿verdad? Auriculoventricular. Esto, vamos a verlo aquí. Ya, alrededor del 99% del calcio está en los huesos. De las tres formas de calcio, es decir, enlazado con proteínas en forma de complejos e ionizado, solo la ionizada es capaz de cruzar la membrana celular y contribuir a la función celular. El calcio ionizado desempeña varias funciones, contribuye a la función neuromuscular, cumple un papel vital en el proceso de coagulación de la sangre y participa en varias reacciones enzimáticas. La alteración de la concentración del calcio ionizado origina efectos neurales. La excitabilidad neural aumenta con hipocalcemia y disminuye con hipercalcemia. Y terminamos con el fósforo. A ver. Otra vez, absorción intestinal reducida. ¿Por qué? Por antiácidos, ¿verdad? ¿De qué manera estos antiácidos impiden su absorción? Porque hay una quelación y una eliminación finalmente, ¿no? Junto con el aluminio, porque los antiácidos normalmente tienen aluminio que van a pegarse y van a luego excretarse por las heces. Diarrea grave, falta de vitamina D, obviamente porque está relacionado con el fósforo, en el calcio. Eliminación renal incrementada, alcalosis, hiperparatiroidismo, cetoacidosis diabética, efectos de la absorción de los fluidos renales. En este caso, el fósforo va a ser todo lo contrario a lo que haya en el calcio. Cuando hay hipofosfatemia, normalmente hay aumento de calcio. Y cuando hay disminución del fosfato, disminución del fósforo, quiere decir, cuando hay un aumento del fósforo, quiere decir que hay una reducción del calcio. Vamos a verlo con más detalle en un momento. Desnutrición y movimientos intracelulares. El alcoholismo va a generar desnutrición. Y la desnutrición, obviamente, va a disminuir los niveles de fósforo en el plasma. Hiperalimentación parenteral total. En la hiperalimentación parenteral total, el paciente no come. Sus aminoácidos, sus grasas y su azúcar están entrando por una vía, por un suero. Entonces no tiene elementos como fósforo en la dieta. ¿Dónde es el fósforo? En las legumbres, en las menestras, en las verduras verdes, en las carnes. Recuperación de la desnutrición. Administración. ¿Por qué la recuperación de la desnutrición? Porque en la desnutrición se priorizan a veces alimentos que no contienen fósforo, o mejor dicho, alimentos que a veces van a contener las porciones inadecuadas de fósforo porque están en proceso. Por ejemplo, está comenzando con
vitaminas solamente, está comenzando con proteína netamente. Entonces lo ideal sería que haya una dieta balanceada y variada para recuperarse de la desnutrición. Administración de insulina durante la recuperación de la cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Nuevamente, aquí la insulina generaba el ingreso de potasio a la célula. De la misma forma, estimula el ingreso de fósforo a la célula, con el resultado final de una hipofosfatemia. Manifestaciones neurales, temblor intencional, ataxia, parestesias, confusiones pulpón. Dense cuenta que esto prácticamente aparece en los 3 electrolitos que hemos visto hasta ahora: confusión, estupor, coma, confusión. Es por eso que cuando alguien vive con alteración de la conciencia, hay que buscar rápidamente el laboratorio para poder ver cómo está el sodio, cómo está el potasio, cómo está el fósforo, cómo está el pH, ¿no? Cómo está ahí. Hay que sacar un AGA, por ejemplo, un análisis de gases en sangre arterial, para ver qué cosa es lo que puede estar pasando con el paciente, porque ya una alteración de la conciencia, como hemos visto, implica alteraciones en los electrolitos. Si es que no hay evidentemente un trauma que podría ser el origen del trastorno neurológico. Manifestaciones musculoesqueléticas, debilidad muscular, rigidez de las articulaciones, dolor de los huesos, osteomalacia. Como manifestación de la hipofosfatemia, alteraciones hemáticas, anemia hemolítica, disfunción plaquetaria con trastornos hemorrágicos y función deficiente de leucocitos. ¿Por qué? Porque aquí el fósforo está relacionado con la energía en las células, la generación de ATP o el difosfoglicerato también cuando hablamos sobre los eritrocitos. Entonces, si hay una alteración de estos elementos que se componen de potasio, entonces vamos a hablar de problemas de anemias o incluso de una anemia hemolítica que va a condicionar la destrucción de estas células, ya que no hay la energía suficiente provista por el ATP, que también está compuesto por fósforo, obviamente. ¿Más datos? Doctor, una Sí. consulta. Si hay hipofosfatemia o porque hay una nutrición vía parenteral, ¿no se le puede administrar también fosfato? Sí, sería lo ideal. En este caso de la hiperalimentación total, solo que cuando no está tratado de manera adecuada, solo le dan glucosa, proteínas y ácidos grasos. Esa es una hiperalimentación parenteral total que no está considerando todos los elementos. Porque obviamente estaría faltándole, por ejemplo, minerales, ¿no? Cobre, magnesio, que son importantes para una dieta. Entonces, hay pacientes que están en terapia intensiva mucho tiempo, o imagínense, están en estado de coma por mucho tiempo y no pueden alimentarse por la boca, no pueden masticar. Entonces, esas personas están en coma pues meses, ¿no? Mantenidos, no, tal vez no en nuestro país, porque son pocos los casos que se mantienen así, ¿no? Pero puede ser que un paciente esté mucho tiempo sin la conciencia, está inconsciente, y eso hace que su dieta no sea completa, ¿no? Entonces obviamente en una hiperalimentación parenteral inadecuada podría generarse eso, pero si no, hay fórmulas de nutrición parenteral que tienen vitaminas, ¿no? Trazas de minerales para completar esa nutrición adecuada. Sobrecarga, otra vez sobrecarga aguda de fosfatos, laxantes y enemas que contienen fósforo, complementos intravenosos de fosfato. Aquí está, este complemento intravenoso de fosfato hubiera sido ideal que se le dé aquí a este paciente, pero obviamente cuando está mal hecha su nutrición parenteral total, pues no cumple los requerimientos para tener un nivel adecuado de fósforo. Acuérdense que también el ADN y el ARN tienen componentes de fósforo, ¿verdad? Y también las paredes celulares, ¿no? Hay fosfolípidos en las paredes celulares. Entonces, por eso es que una alteración en el fósforo provee esas diferentes
alteración. Traumatismo masivo, golpe de calor, convulsiones, rabdomiólisis, síndrome de lisis tumoral, deficiencia de potasio. Entonces, a ver, vamos. Obviamente, si el fósforo, a ver, recordamos aquí el inicio. Si el fósforo es el que está contenido en el intracelular, ¿sí? Potasio y fósforo, todo lo que altere la estructura de los músculos, ejercicio intenso, destrucción de músculos, rabdomiólisis, ¿verdad? Traumas, síndrome de aplastamiento, fracturas grandes, quemaduras, todo va a hacer que el contenido intracelular salga al extracelular y obviamente va a haber tanto hiperpotasemia como hiperfosfatemia. Entonces, convulsiones. ¿Por qué? Porque las convulsiones en esos movimientos bruscos que da a los músculos también genera esa salida de potasio. Un golpe de calor que también produce destrucción celular. Rabdomiólisis, bueno, destrucción de músculo. Síndrome de lisis tumoral. ¿Cuál es el síndrome de lisis tumoral? Se produce también destrucción de tejido. En ese afán del organismo de deshacerse de las células tumorales, pues se produce destrucción de tejidos y esa destrucción de tejidos genera esa hiperfosfatemia y deficiencia de potasio. Deterioro de la eliminación, obviamente la insuficiencia renal y el hipoparatiroidismo. Como no hay insuficiente excreción, o mejor dicho, como el riñón está fallando en su sistema de reabsorción, obviamente que puede alterarse esa secreción, no se elimina el potasio o el fósforo, mejor dicho, y de esa forma se genera la hiperfosfatemia. ¿Qué pasa con el hiperparatiroidismo? Entonces, hipoparatiroidismo. No hay una función adecuada de la hormona paratiroides. Entonces, no se produce la adecuada estimulación de los osteoclastos para producir esa resorción en los huesos. Entonces, recuérdense que el mineral en el cual está conservado el calcio en los huesos tiene tanto componentes de calcio y componentes de fósforo. Entonces, como no hay un trabajo adecuado de la paratormona, como no hay un trabajo adecuado de los osteoclastos, entonces esto está permitiendo que hipoparatiroidismo, no hay la suficiente la resorción ósea, y como no hay esa resorción ósea adecuada, tenemos pues esta hiperfosfatemia en la sangre. No hay función de la paratiroides, no ejerce su acción en los osteoclastos, no hay acción en los osteoclastos para renovar esos huesos que están siendo destruidos y a la vez otra vez fortalecidos. Entonces tenemos la presencia de fósforo en la sangre. La concentración de fósforo es regulada por los riñones, eliminan el fosfato cuando se modifica su concentración en el suero. Las manifestaciones de la hiperfosfatemia reflejan un decremento de la concentración de calcio sérico. Déficit de fósforo causa signos y síntomas de disfunción neural, función musculoesquelética deteriorada, trastornos hematológicos. La mayoría de estas manifestaciones resultan de un decremento de los depósitos de energía celular, ATP, obviamente, y el transporte de oxígeno en los glóbulos rojos, ¿verdad? Por el 2,3 fosfoglicerato, que también tiene componente de fósforo. El exceso de fósforo se presenta con una insuficiencia renal o déficit de la hormona de la paratiroides, ¿no? Y se relaciona con bajas concentraciones de calcio plasmático. Finalmente, el magnesio. El magnesio ocupa el segundo lugar entre los cationes más abundantes, ¿no? Actúa como un cofactor en muchas de las reacciones enzimáticas.
Este es el dato importante del magnesio. Es un cofactor. Actúa como cofactor en la bomba sodio-potasio. Actúa como cofactor en reacciones enzimáticas en los nervios, en la conducción nerviosa. Actúa como cofactor en el transporte de iones, en los canales de calcio o en canales de potasio. Entonces, el magnesio, a veces, dice el libro que fue muchas veces ignorado y no se podían percatar de su importancia hasta que descubrieron que actuaba como un apoyo, como un factor importante para el trabajo de bombas y de enzimas. Entonces es ahí que recién se le dio la importancia necesaria para considerar sus niveles en el plasma. El magnesio impide el movimiento hacia afuera del potasio en las células del corazón. Cuando los niveles de magnesio son bajos, los canales permiten que salga el potasio, lo que deriva en una baja concentración de potasio intracelular. Entonces miren, en este caso el magnesio condicionando los niveles de potasio intracelulares. Y obviamente al disminuir o generar una hipopotasemia, todos los trastornos celulares que pueden ocurrir en la conducción. Actúa sobre los canales de calcio para inhibir su movimiento en las células. La insuficiencia de magnesio es el resultado de ingesta insuficiente, pérdidas excesivas o movimientos entre los compartimentos del líquido intracelular y extracelular. Entonces, ¿qué más? La mayor parte del magnesio está en las células donde funcionan para regular las actividades enzimáticas, generar ATP y transportar calcio. El magnesio es necesario para la función de la paratormona, entonces también tiene su influencia en el trabajo de la paratormona. La hipomagnesemia es una causa común de hipocalcemia. La eliminación del magnesio es a través de los riñones, que se ajusta a su secreción urinaria a cómo el recurso esté disponible en el plasma. Los diuréticos tienden a trastornar los mecanismos reguladores de los riñones e incrementan las pérdidas de magnesio en la orina. La hipomagnesemia daña la liberación de la hormona de la paratiroides, sus acciones. Causa la reducción del potasio en el líquido intracelular, ¿verdad?, promoviendo la salida del potasio. Deteriora la capacidad de los riñones para conservar el potasio. Por lo general, la hipermagnesemia se relaciona con la insuficiencia renal y con el empleo imprudente de medicaciones que contienen magnesio, como los antiácidos o complementos minerales o laxantes. A causa de la disfunción neuromuscular con hiporreflexia, debilidad muscular y confusión, el magnesio disminuye la liberación de la acetilcolina en la articulación neuromuscular y podría ocasionar bloqueo neuromuscular y parálisis respiratoria. Entonces, el magnesio tiene más interacciones que las que hemos mencionado hace un momento, pero no son el agente importante, sino es un cofactor, ¿verdad? Es un complemento a la actividad de las demás enzimas o de las demás bombas o de los demás procesos. Entonces, de ahí que radica su importancia. Entonces, causas de la hipomagnesemia, otra vez, consumo o absorción, ¿verdad? El alcoholismo generando desnutrición, la mala absorción, impidiendo su absorción en el intestino, etc. Procedimientos quirúrgicos, hiperalimentación parenteral con cantidades insuficientes de magnesio, otra vez. Hace un momento era el fósforo, ahora es el magnesio. Hay que tener cuidado entonces con el balance adecuado de nutrientes. En la hospitalización hay tablas de nutrición parenteral total, donde se puede ver claramente las necesidades diarias. No es momento ahorita de ver eso. Ingesta de calcio en la dieta sin cantidades correspondientes de magnesio. Tratamiento con diuréticos, obviamente se aumentan las pérdidas. Hiperparatiroidismo, hiperaldosteronismo, cetoacidosis diabética, nefropatía consultiva de magnesio. Nefropatía consultiva de magnesio quiere decir que estamos perdiendo magnesio por una nefropatía. Cetoacidosis diabética. ¿Qué está pasando con la cetoacidosis diabética? Hay mucha glucosa en el plasma, lo que genera también ese aumento de glucosa. Si bien no se filtra glucosa en el riñón, cuando hay un aumento de la glucosa arriba de 180, 150, ya comienza a haber glucosuria. Y esa glucosuria también obviamente va a mostrar elementos como sodio, magnesio, potasio, etc., ¿verdad? Y de esa manera vamos a perder magnesio. El hiperaldosteronismo que ingresa el sodio, está ingresando sodio y a su cambio estamos perdiendo pues magnesio. En el hiperparatiroidismo
Nuevamente el hiperparatiroidismo aumenta las reservas o aumenta la disponibilidad de calcio en el plasma. Este aumento de calcio va a generar esta movilización del magnesio hacia afuera también, y por eso generando esta pérdida del magnesio en el plasma. Finalmente, aumento de las pérdidas renales por el hiperparatiroidismo, por el hiperaldosteronismo, por la cetoacidosis diabética. Todo se va en la orina. Y obviamente los diuréticos, pues, que generan una pérdida franca de electrolitos, todo el grupo de electrolitos. En el caso de que ni siquiera estás utilizando ahorradores de potasio, los diuréticos en general, los de asa sobre todo, contribuyen a la pérdida de todos los electrolitos, porque están actuando aquí, ¿verdad? Sí, estamos perdiendo todo, no se reabsorbe nada. ¿Qué manifestaciones hay? Cambios en la personalidad, movimiento atetoide, ¿no? Atetoide quiere decir movimientos descontrolados involuntarios, nistagmo, tetania, signos positivos de Babinski, Chebostek. Ya sabemos que es Chebostek. El Babinski, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? La garra. Ah, la garra, ¿verdad? Extensión del primer dedo y los demás dedos se flexionaban, ¿verdad? Cuando hay un estímulo en la planta del pie. Taquicardia, hipertensión como parte de las manifestaciones cardiovasculares. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque no se está gobernando adecuadamente el calcio y el potasio. Acuérdense que el magnesio tiene su actividad en los canales de calcio y potasio. Es ahí donde encontramos entonces estas manifestaciones clínicas. Cuando se repone potasio, cuando se repone sodio, que también ver cómo está el magnesio, ¿verdad? Que vienen los análisis de laboratorio, sin problema. Otra vez, hipermagnesemia, consumo excesivo, excreción deficiente, ¿verdad? Y nuevamente, estas manifestaciones son similares en todos los casos. ¿Por qué? No, excepto en la hipotensión. ¿Por qué son similares en todos los casos? Por este motivo que hemos visto aquí, ¿verdad? La alteración del potencial de membrana. En algunos casos, haciendo que el umbral esté mucho más bajo, necesitando estímulos más fuertes. Y en este caso, no necesita estímulos más fuertes, sino necesita estímulos más sencillos, que obviamente despolarizan más rápido y hacen que sea menos probable la repolarización. Con esto se interrumpe la nueva contracción o nuevo estímulo. Al final, ambos tienen el mismo lamentable efecto, que es una alteración en el flujo, en el ciclo, en la sensibilidad de la contracción. Nos falta solo hablar de las alteraciones ácido-base, que es un capítulo muy interesante. Vamos a revisar algunos AGAs para que ustedes lo tengan en cuenta. El doctor Peña, estuvimos en una reunión el jueves, y le estaba comentando a sus compañeros al inicio. El doctor Peña dijo algo bien interesante, apreciado. Les voy a dar un secreto del doctor Peña. Él dijo: cuando estoy en el hospital, los internos no saben tomar AGAs y no saben tomar electrocardiograma. Esos internos que he tenido, se refería a otra universidad por si acaso, decía, esos internos que he tenido no saben ni poner los electrodos en el electrocardiograma, ni saben encontrar una vena, una arteria para tomar un AGA. ¿Qué clase de gente, dónde los estarán preparando? Y entonces así se quejó el doctor Peña. Y dije, no puede ser, si lo dice el doctor Peña, vamos a agregarlo al Nuevo Testamento. Entonces, apreciado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que repasar nuestra clase de electrocardiograma, por favor. Cuando ustedes les digan, interno, sáquenle un electrocardiograma al paciente, a la orden, doctor. Vas, derecha, izquierda, rojo, azul, verde, precordiales. Acá está su electrocardiograma, doctor. ¿Y tú? ¿De dónde eres, doctor? Estoy a su servicio. AGA, ¿cómo hago el AGA? ¿Han hecho prácticas de AGA? Sí. Listo. Vayan a repasar, ¿verdad? Y lo más fácil es radiar. Es lo más fácil a pensar.
Si ustedes quieren, no encuentran aquí, es un paciente demasiado flaquito, ¿no? Busquen entonces aquí arteria braquial, pero causa más dolor, es más profundo, no. Aquí, ¿verdad? Con aguja, para que no le hagan doler al paciente, usan aguja 21, a veces es dolorosísima, ¿no? Usen una aguja 23, más allá es un poco problemático. Pero una 23 es suficiente. Cuando sacas una aguja de tuberculina, el paciente siente menos dolor. Pero lo malo de la aguja de tuberculina es que produce mucha destrucción, hemólisis de las células. Entonces de repente hay una alteración en tu AGA. No sé, de repente te aceptan, pero de repente también te llaman la atención. Hay jeringas especiales para sacar AGA que tienen unas agujas gruesas. Bueno, ubicas tu arteria, ¿verdad? Inmovilidad del brazo y tu propia técnica. La verdad que yo nunca hice esa técnica de una sola mano. La técnica de una sola mano es para el que se quiere dar de bueno, ¿verdad? Siempre yo utilicé las dos manos. Con la mano derecha, que es mi dominante, era la que permanecía fija la piel a la arteria del paciente, y con la mano izquierda jalaba el émbolo. Para tener apenas 1 o 2 ml de sangre, no necesitas llenar una jeringa con 5 ml de sangre arterial. 1.5 ml, listo, sacabas, presionabas, y entonces no la van a pasar tan mal en su internado, por favor, ¿ya? Eso vamos a ver la próxima semana. De ahí nos faltaría dolor y temperatura, y terminamos, ¿ya? ¿Saben? Tenemos que quedar bien una fecha de examen, por favor, porque me están diciendo sus compañeros que se está complicando mucho el fin de mes. Entonces, le pido a su delegado, ¿está el delegado Obregón? Delegado Obregón, te pido por favor que busques una buena fecha de examen. Cierto. Porque, ¿sabes qué? No quiero que se me certifique. Inclusive me gustaría hacer un examen un poco antes, cosa que así tenemos el sustitutorio la última semana del 3 al 10 de diciembre, y así nos vamos tranquilos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos, por favor?